Este es un podcast de la Fundación para la Reconciliación y hace parte de la agenda de la edición número 33 de la Semana por la Paz. Nuestro tema central será el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. Un tema que lamentablemente no es desconocido en Colombia, pero ¿por qué hablamos de esto en plena Semana por la Paz? El reclutamiento forzado es uno de los crímenes que más aqueja a las sociedades que están en conflicto y que hiere de manera profunda las bases de la población y de la comunidad civil, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Ella es Ana Sofía Mármol, coordinadora del proyecto Podemos Ser, una apuesta de la Fundación para la Reconciliación por la construcción de paz desde las artes escénicas con jóvenes. La construcción de paz implica que todos y todas seamos libres de poder expresarnos, pero más aún que los niños, las niñas y los adolescentes sean capaces de elegir cuáles son sus opciones de vida y si dentro de estas opciones el conflicto o la violencia es una, eso nos muestra que el camino hacia la paz tiene todavía mucho por recorrer. Para comprender de mejor forma esta problemática, hemos conversado con varias voces, cada una desde una perspectiva diferente. A una de ellas la llamaremos María. No es su nombre real, pero lo reservaremos con el fin de proteger su identidad. Ella es profesora de una institución educativa ubicada en una zona rural de Colombia y ha visto cómo varios de sus estudiantes dejan de asistir a clase para unirse a grupos armados organizados al margen de la ley. Le preguntamos si considera que existe algún rasgo común en ellos. Lo primero, el rango de edad. De 13 a 16 años más que todo. Bueno, aunque últimamente he oído decir que están hablando de los 14 años, porque supuestamente a los 14 años los consideran con derecho ya de elegir y ser elegidos, de ejercer el voto. Para lanzar, por ejemplo, a los 15 años, que se adquiere esa conciencia del tema voluntario de decisión. Él es Ricardo Ramírez. Actualmente es administrador de empresas. Estuvo vinculado entre 1998 y 2004 a las milicias urbanas de las entonces denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pues yo estuve en Bogotá y en el Caquetá, en la zona de Espeje. Es probable que quienes son reclutados siendo adolescentes cumplan en esa misma situación, lo que legalmente se considera en Colombia como mayoría de edad. En el grupo que yo operé, se les exigía a la gente que ingresaba que la permanencia en el grupo era de 5 años. Esto lo comenta Duván Ernesto Barato, que actualmente se desempeña como psicólogo. Yo fui excombatiente de las autodefensas y cuando yo ingreso al grupo, en el lugar como de formación de entrenamiento, entre Puerto López y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, que había un número de aproximadamente 35 menores de edad. Un cálculo muy sencillo indica que si alguien ingresa con 15 años, tendrá 20 al retirarse. A propósito, hace poco el padre Leonel Narváez Gómez, presidente de la Fundación para la Reconciliación, comentó lo siguiente en un programa de la Radio Nacional de Colombia. El acuerdo de paz ocurrió en el año 16, ¿sí? Han pasado ya 4 años y los que eran niños de 13, 14 ya tienen más de 18, ¿sí? O sea que esto va a ser un tema difícil porque ¿quiénes quieren que entreguen la guerrilla si ya estos niños son adultos, ¿sí? Además, en plena pandemia, la situación se ha tornado más compleja. En mayo de este año, el diario El Espectador publicó un artículo en el que informa que, abro comillas, en los 5 meses que van de 2020, 128 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados o vinculados a grupos armados. Este fue el balance hecho hasta el 13 de mayo por la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO. De enero a junio de 2019, esta organización verificó que fueron 60 los menores de 18 años reclutados por los grupos. Es decir, este delito aumentó en un 113% a pesar de la cuarentena en la que está el país.
cierro comillas. Pero, más allá de las cifras, ¿cuáles son las causas? Por un lado, puede estar la influencia de personas conocidas. Se establecen amistades con ciertas personas que les demuestran pues que hay como mucha libertad, Problemas al interior del hogar, la falta de diálogo entre las familias, los problemas económicos. incluso roles aspiracionales. Ellos se daban cuenta que los integrantes del grupo que estaban ahí en los municipios siempre tenían dinero en el bolsillo, andaban bien vestidos, a algunos les llamó la atención el tener el armamento en la cintura, que andaban en moto, sí, entonces eso a muchos les llamó la atención. En algunos casos, sobre todo en zonas rurales y pequeños municipios, la familia hace parte del proceso de cierta forma, pues el reclutamiento incluso se presenta como una opción para obtener recursos. Iban a donde los padres de familia y les comentaban. Entonces ellos decían que si los papás autorizaban y eso, pues se los llevaban. Hay un factor que vale la pena repasar y es la edad. Mientras que ciertos grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados no tienen reparos en el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, en la sociedad civil la mayoría de edad limita varios de los espacios de representación y convivencia. En la mayoría de casos, los únicos espacios antes de los 18 años parecen ser la escuela y el hogar, pero ¿qué pasa si la educación es deficiente o hay problemas en casa? O ambas situaciones ocurren al mismo tiempo. Esto es lo que dice Ana Sofía Mármol. Desde el paradigma del protagonismo de los niños, las niñas y los adolescentes, es importante destacar que ellos son agentes activos de la sociedad y que su participación en las comunidades es de vital importancia. Las instituciones, de alguna manera, restringen algunos de los derechos de participación de esta población y dejan un espacio abierto para que otro tipo de organizaciones ilegales puedan vincular a estos jóvenes o a estos niños que están ávidos por participar y por hacer parte de su comunidad. Algo que es muy importante es que el reclutamiento forzado es una estrategia que afecta a los chicos y a las chicas, pero también es una forma de dar respuesta a ciertas necesidades que las instituciones, que el Estado y las mismas familias no hemos podido darles. Así que esto es un tema de vital importancia porque por reclutamiento no solamente podemos entender la vinculación a grupos ilegales reconocidos dentro del ámbito del conflicto político, sino también los grupos que están vinculando chicos y reclutándolos para el microtráfico, para la prostitución y para otro tipo de actividades ilegales que generan más violencia, muerte y pobreza para nuestro país y para las futuras generaciones. Si bien existen entidades gubernamentales y no gubernamentales que tienen como objetivo ponerle fin a este problema, desde la sociedad civil es posible contribuir. La sociedad civil es muy importante para la prevención del reclutamiento forzado porque los niños, las niñas y los adolescentes no son personas que estén en una etapa del ciclo vital que sea estática. El desarrollo de ellos y de ellas se va construyendo a medida que se van relacionando con sus entornos más cercanos, con sus familias, con su escuela y con las personas de su comunidad. Y esto va generando en ellos unas ideas de futuro, trazando unos imaginarios sobre lo bueno y sobre lo que es valioso para apostar en su proyecto de vida. Entonces, en esa medida, como adultos, debemos ser conscientes de que nuestras propias prácticas y nuestro ejemplo y la manera como aterrizamos y desarrollamos en nuestra cotidianidad las prácticas de paz, de justicia, de reconciliación, son los ejemplos y son las estrategias más importantes que tenemos para mitigar los riesgos de vinculación de los niños y las niñas en el conflicto y en la violencia, así como dar mayor relevancia a la construcción de paz.
Hemos querido recoger varios puntos de vista y quisiéramos dar continuidad a esta y más conversaciones sobre temas relacionados con la construcción de paz. Visítanos en www.fundacionparalareconciliacion.org.